¿Alguna pregunta hasta este punto? Profesor, antes, si podría repetir por favor el tema de replicación transaccional. Transaccional, vamos a irnos hacia atrás entonces, para que lo tenga con la imagen transaccional, aquí no tenía imagen allí, pensé que tenía allí la imagen. Vamos entonces a irme hacia atrás, hacia la transaccional, entonces, la transaccional, la de mezcla y la instantánea. Vamos a decirlo de manera sencilla. Fíjate lo siguiente, vamos a hablar de las tres de una vez. En la replicación instantánea yo tengo aquí una base de datos. Y cuando yo voy a hacer mi copia, hago una copia de una vez completa de todo el contenido. Bien. Y cada vez que voy a hacer actualización, vuelvo a hacer, por ejemplo, esta base de datos de resguardo. Tengo que hacer una copia completa luego de aquí para acá, pero entera. ¿Qué pasa con eso? Que va a tomar más tiempo copiar 1 millón de registros que lo que podría tomar hacer con otros procedimientos. ¿Entiendes la instantánea? Claro, sí, sí, correcto. Bueno, en el segundo caso, en el caso de la transaccional, ¿qué es lo que sucede? En primer lugar, yo recibo una copia completa, como esta que se generaban en la instantánea, de mi base de datos. Me llega mi copia completa. Luego de allí, yo llego y empiezo a recibir diferentes transacciones de parte de los usuarios. Vamos a decir que estas son actualizaciones. Cada vez que hay una actualización, ella se produce sobre esta base de datos. Y al mismo tiempo, esta misma actualización se realiza sobre mi base de datos original. Es decir, es como lo que pasa en los bancos Cada cuando hace, registro, ¿no? ajá, registro por Un registro. registro se actualiza automáticamente. Eso, cada vez que tú haces uno, es como cuando tú pasas la tarjeta de débito para el banco. Eso es un Claro. tipo de replicación transaccional, porque cada vez que la persona, tú pasas tu tarjeta, haces una compra, de inmediato eso se actualiza en la base de datos del banco. No esperan para otro momento, ni para otro día, etcétera, sino que eso Claro, es instantáneo. Ya eso claro. sería el segundo caso. ¿Entiendes este segundo caso? Sí, correcto, está bien. Ahora con lo que sería la parte de la replicación de mezcla. ¿Qué es lo que se hace? En este caso yo tengo dos bases de datos cualquiera, una y dos. Y resulta ser que las paso y las combino para formar una sola. Vamos a cambiar el color para que se note más. Las combino y formo una sola base de datos mezclada. Luego mando esa copia completa a un servidor, que sería mi base de datos más grande. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que cada vez que yo necesite hacer una transacción, él me la va a guardar aquí, pero no va a actualizar de inmediato mi base de datos original, sino que a un momento programado, por ejemplo a las 12 de la noche, 12 no, aquí ustedes no sean 12 así, ya va. Por ejemplo, a las 12 de la noche, cuando el sistema está apagado, pues que no hay nadie usándolo, serían las 24, la actualización se produce. Es decir, a esta hora ya prefijada, él pasa mis datos hacia la base principal. Eso va a depender de qué tipo de sistema esté trabajando, te puede ser útil. ¿Tú crees que esto sería útil para un banco? No, no, no. No, para una Bueno, tienda. en el caso, pues tengo un horario de 7 a No, 4 de la porque tarde, yo creo que hasta ahí, pero a partir de esa hora ya no podría trabajar. ajá, no podrían, no, es que el problema sería que imagínate el desastre, que el banco actualizara una vez al día a la hora que sea, o inclusive ni siquiera una vez al día, ponte que actualizara a las 8 de la mañana cuando abriera, al mediodía a la 1 2 de la tarde después del descanso y a las 6 antes de cerrar. ¿Cuántas trácaras le podrían hacer al banco en ese transcurso?
Claro. Fíjate, por ejemplo, yo vi la otra vez en Caso Cerrado algo similar donde el tipo llegó y estaba en un barco. Él hizo todas las compras del mundo en el barco mientras que estaban en alta mar y regresó a la costa. Cuando regresó a la costa se fue a un cajero y retiró todo su dinero del banco. Como la transacción fue hecha en un servidor que se actualizaba con poca frecuencia, al otro día cuando el banco fue a ver tenían un desfalco enorme, $20,000 por decir un número, que el tipo se los había gastado en el barco y después se lo había sacado por retiro a través de la cuenta. Entonces fíjate que ese tipo de sistema es para ciertas aplicaciones específicas. Por ejemplo, para entornos académicos puede ser válido, donde los profesores durante todo el día actualicen sus datos y para no cargar el sistema, a la hora después de las 11 de la noche que se cierren los procesos académicos, sea que el sistema tome los datos y los vacíe o los actualice todos en la base de datos. Sí, pues con sus insectos. Claro. Entonces, eso sería un caso donde se pudiera aplicar los sistemas de mezcla. Repito, cada una de estas alternativas de replicación, su utilización va a depender siempre del tipo de datos y de situaciones que se quieran manejar. ¿Alguna otra duda de esta parte del contenido? Bueno, no creo que haya otra duda, no sé, nadie dice nada. Profesor, Dígame. eh, en antes usted menciona que dos bases de datos las puede trabajar juntas y luego las mezcla. Ese es en el tipo de replicación mezcla, ¿es verdad? Esa es la que llaman mezcla, sí, generalmente. Ya, Aunque en entonces, realidad para nosotros viene siendo lo mismo. Porque si yo tengo aquí dos servidores y yo los estoy trabajando como uno mediante alguna de las técnicas que ya nombramos como el clúster, para mí esto sigue siendo una base de datos mezclada que tiene dos informaciones diferentes. Pero si cuando yo hago mi réplica de datos yo la tomo completa, es una instantánea. Si yo voy actualizando a medida que se producen las operaciones, es una transaccional. Y si yo actualizo en un horario determinado, es una de mezcla. Estas son ¿cómo es? Replicaciones que se actualizan de manera programada o a solicitud del administrador, también es válido. ya, pero la base de datos están en servidores distintos. Sí, O puede trabajar en un servidor solo, igual. también cualquiera de los dos casos. Acuérdate que Ya, un solo servidor puede tener dos bases de datos, tres bases de datos. claro, así es. Ambos Ya. casos son válidos. Bueno, vamos aquí entonces con el siguiente punto. Vamos bastante bien de tiempo si no me equivoco. La otra parte ya es más lenta porque es un ejemplo. Ya me pasé. Aquí.